En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Danos, Señor, tu gracia y tu Espíritu Santo, que abra nuestros corazones y nuestras mentes a tu palabra, para que recibamos tu luz, tu gracia y tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo, y todo el pueblo acudía a él, y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio, y colocándola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús, con la mujer en medio, que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Jesús dijo: Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, la palabra de Dios no está encadenada ni confinada. En estos días de gran sufrimiento por la pandemia, vemos tantas imágenes y escuchamos tantas noticias de dolor que necesitamos silenciarnos un poco para contemplar la palabra de Dios y volver nuestros ojos al Señor, esperando recibir de esta contemplación siquiera un poco de consuelo y de esperanza. Vamos pues a acercarnos a las lecturas de la misa de hoy, lunes 30 de marzo, en la quinta semana ya de la Cuaresma. Aunque solamente hemos leído aquí el Evangelio y hemos omitido la primera lectura porque es muy extensa, pero vamos a aludir a ella porque es muy importante tener presente hoy las dos lecturas, porque en ellas aparecen dos protagonistas y un paralelismo. Los protagonistas son el profeta Daniel en la primera lectura y el Maestro y Señor Jesús en el Evangelio. Y el paralelismo lo encontramos en un juicio contra dos mujeres. Una mujer inocente, Susana, en la lectura del profeta Daniel, y una mujer pecadora, la adúltera, en la lectura del Evangelio de San Juan. Los dos pasajes, pues, tienen mucho en común y pueden ser de gran ayuda para preparar la celebración de la próxima Pascua. La historia de la primera lectura, que como digo no hemos leído por su extensión, pero que podemos encontrar en el capítulo 13 del profeta Daniel, y que os recomiendo su lectura, nos presenta a una mujer inocente que es acusada por dos ancianos viciosos. El relato lo conocemos. La bella Susana, mujer casada, que guarda su cuerpo con la virtud de la castidad y es fiel a su esposo, queda sola en el jardín de su casa. Quiere bañarse y dos ancianos que se han escondido pretenden satisfacer con ella sus pasiones carnales. Susana se niega y ellos entonces atestiguan en su contra, haciendo creer que ha adulterado con un joven. Un juicio injusto la condena a muerte y cuando avanza el singular desfile de ejecución, se alza como recio estandarte la voz de un pequeño, que lanzando el grito de su inocencia, logra sembrar la duda en cuantos le escuchan. «Yo soy inocente de la sangre de esta mujer», grita el pequeño. «Volved al tribunal, porque es falso el testimonio que éstos han levantado contra ella». El Espíritu del Señor ha invadido a este joven que se llama Daniel, cuyo nombre significa, por cierto, precisamente, Dios es mi juez. Y no quiere aliarse con un tribunal inicuo que dicta injusticias en nombre de la ley. El pequeño Daniel, inspirado por Dios, interroga a los acusadores
cada uno por su parte, y logra desenmascarar en ellos la mentira que habían proferido. Así Dios salva por boca y mediación de un niño a una mujer honrada, y pone en evidencia la maldad de quienes aparentaban ser hombres justos, porque además eran jueces en Israel, perversos pero jueces. El relato termina poniendo en evidencia que el único que juzga recto, porque juzga según el corazón y no según las apariencias, es Dios. Y concluye el pasaje con esta sentencia: aquel día se salvó una vida inocente. En el Evangelio encontramos a Jesús. Es el nuevo Daniel, niño de Dios, inocente y verdadero juez, que no solo defiende al que es justo, sino que va más allá de la justicia propiamente. Jesús es la misericordia de Dios para los pecadores, como era pecadora la mujer adúltera que le han traído y que pretendían apedrearla por sus pecados. Aquellos escribas y fariseos, maestros de la ley, no conocían la misericordia. De hecho, un día Jesús les dirá: andad y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y no es porque Jesús no aprecie cualquier sacrificio que podamos ofrecer a Dios, Cristo se ofrecerá a sí mismo en sacrificio por todos. Lo que significa esta frase es que los sacrificios, por muchos que sean, si no hay misericordia en ellos, no tienen valor. Los sacrificios, si no nos conducen al amor, no los acepta Dios. Porque además, sin misericordia, los sacrificios solo sirven para la vanagloria, para justificarnos a nosotros mismos y prescindir precisamente de la justicia de Dios, que es su amor misericordioso. En definitiva, que el verdadero sacrificio agradable a Dios es la misericordia. Profundicemos ahora en las dos lecturas. De la historia de la casta Susana podemos subrayar hoy, especialmente, el valor de resistir al pecado cuando éste nos tienta o nos acecha, y el altísimo valor de mantenerse fiel a Dios en el propio estado de vida al que cada uno ha sido llamado. Porque cada día se nos presentan dos caminos entre los que debemos elegir: el camino del bien, el camino de la inocencia y de la fidelidad, y también el camino del mal, el camino del pecado y de la infidelidad. Susana se encuentra de repente en una situación absurda. Por defender la pureza de su cuerpo y la fidelidad en su matrimonio, se ve condenada a muerte. Es como un mártir, es decir, una persona que está haciendo las cosas bien, está haciendo lo correcto, pero es llevada a un gran sufrimiento porque haciendo el bien es acusada y condenada a morir siendo como es completamente inocente. Hoy Susana puede ser una imagen de lo que estamos en la Iglesia, cada uno de nosotros, llamados a ser, como cristianos y como creyentes. La situación que se le presenta a Susana con estos dos ancianos, que en la vileza de sus corazones pervertidos le piden que se acueste con ellos, es muy comprometedora. Ella se resiste porque quiere mantener su pureza y su castidad, y entonces le enfrentan ante la gran decisión: o pecas o te condenamos, o pecas o vas a morir, o pecas o te vas a acarrear sufrimiento por resistirte al pecado. Así es que si quieres no sufrir, cede al pecado que te proponemos, no te resistas. En definitiva, o cometes pecado o te va a ir mal. Susana es puesta en un aprieto espantoso, porque este par de viejos, depravados, lujuriosos y obsesionados con ella, le acosan incitándole a pecar para dar así rienda suelta a sus pasiones. Y le dicen, repito, si no pecas con nosotros vas a sufrir. Pero Susana se resiste. Queridos hermanos, este combate lo tenemos también nosotros diariamente, en mayor o en menor medida. Cuando el pecado se nos presenta como una posibilidad falsa de placer o para no sufrir el ímpetu de las pasiones, se nos insta a ceder. Pero es una mentira, es una trampa, porque en el fondo siempre será menor el sufrimiento que proviene de resistir a la tentación y al pecado que el que nos acarreamos cediendo a la tentación y cometiendo pecado. Por evitar un sufrimiento,
el de resistir, nos propiciamos otro, el de ceder. Y otro que es mucho mayor, ciertamente, porque no estamos hechos para el pecado, sino para la santidad. La gran frustración del hombre, dice el Papa Francisco, es precisamente no ser santo. El pecado siempre deja como herencia la muerte, el vacío, la soledad, el sentirnos mal con nosotros mismos, con el prójimo y con Dios. Susana se mantuvo firme. La sometieron a una delirante extorsión, pero ella, dice la Biblia, levantó la mirada al cielo, porque su corazón confiaba en el Señor. Mientras que, también lo dice el pasaje, los ancianos pervirtieron sus pensamientos y desviaron sus ojos para no mirar al cielo. Susana mira al cielo, los ancianos no. Queridos hermanos, aquí nos lo jugamos todo. Cada día, ante cualquier tentación, o miramos al cielo y pedimos ayuda al buen Dios, o desviamos nuestra mirada, nos centramos en nosotros mismos, nos enzarzamos con nuestros pensamientos y terminamos pecando, discutiendo, atrapados en nuestro orgullo, asediados por la lujuria, empujados a la venganza, reteniendo el rencor, encerrados en el egoísmo, confundidos en nuestras mentiras y bloqueados en nuestros juicios. Lo grandioso de Susana no es sólo que mantiene su pureza de mujer casada, lo grandioso no es sólo su castidad, digna de elogio ciertamente, sino que lo verdaderamente grandioso de esta mujer, como de otras mujeres de la Biblia, es la capacidad de afrontar esta adversidad, afrontar la extorsión propia del pecado, manteniéndose fiel a Dios, a su esposo y a sí misma. La fidelidad de su cuerpo es admirable, pero la fidelidad de su corazón es mucho más admirable todavía. Tal vez a nosotros no nos suceda encontrarnos en una situación donde la fidelidad de nuestro cuerpo esté comprometida, pero lo que sí nos pasa a nosotros es la otra amenaza. O pecas o te va mal, o cedes al pecado o vas a sufrir. Eso sí que nos puede pasar. Lo importante entonces es que en ese momento estemos dispuestos a seguir el camino angosto, aunque parezca el más duro, el camino de la virtud y de la fidelidad, el camino de levantar la mirada al cielo y pedir ayuda a Dios. Y si por debilidad, que no por perversión, caemos, pues sepamos que Dios es misericordia y podemos pedir perdón con un corazón arrepentido. El Papa Francisco nos dice, débiles sí, corruptos no. Es muy distinta la debilidad que la perversión. Es muy distinto caer por debilidad que tener el corazón corrompido. Insisto, si caemos, nos levantamos con la misericordia de Dios y seguimos nuestro camino. Pero si nos quedamos atrapados en la perversión o en la corrupción de nuestros corazones, entonces nos hundiremos. Que en estos momentos de presión y de angustia, angosto viene de angustia, por cierto, pues que en estos momentos de presión ambiental y de angustia en el corazón podamos, por la gracia de Dios, levantar la mirada al cielo, resistir al pecado y permanecer en el buen combate de la fe. Cierto que ahora la angustia y la presión ambiental que tenemos no nace tanto de nuestros pecados como de la situación pandémica en la que nos encontramos, pero en cualquier caso, levantemos la mirada al cielo. Estamos en estos momentos de la historia pasando todos bajo esta fuerte presión ambiental, inmersos, como digo, en una profunda angustia que no cesa. Bueno, pues es el momento, más que nunca, de confiar en el Señor. Por eso el Salmo responsorial de la misa de hoy, que es el Salmo 22, viene en nuestra ayuda, para rezar con fe, el Señor es mi pastor. Aunque camine por cañadas oscuras, tú, Señor, vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Tu bondad y tu misericordia me acompañan. Sí, hermanos, digamos todos de corazón, el Señor es nuestro pastor, y aunque estemos en el valle del dolor, el Señor no nos abandona. Viene con nosotros, y nosotros esperamos en su bondad y en su misericordia. Demos finalmente una última mirada al Evangelio de hoy. Los escribas y fariseos traen ante Jesús, seguramente a rastras, a una mujer sorprendida en adulterio, y la acusan abiertamente, haciendo a Jesús una pregunta deliberadamente capciosa.
La ley de Moisés manda apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Es una pregunta trampa. Si dice que hay que cumplir la ley de Moisés, Jesús pierde popularidad. Ya no le seguirá la gente sencilla. Pero si dice en cambio que hay que perdonarla, pues perderá credibilidad porque no se puede ir contra la ley de Moisés. ¿Qué hacer entonces ante este dilema planteado por los que se consideran custodios de la ley? En realidad, el corazón de los escribas y fariseos es igualmente adúltero, porque idolatran la ley y presumen de ser sus más fieles cumplidores. Ellos actúan como el diablo, acusan y condenan. Pero Jesús actuará como el Paráclito, es decir, defendiendo y perdonando. Jesús entonces, ante semejante pregunta que no busca una respuesta para aprender del Maestro el camino correcto, sino meterle a él mismo en un callejón sin salida, Jesús entonces se silencia. Y antes de pronunciarse, va a hablar con un gesto más elocuente que las palabras. Jesús, dice el Evangelio, se abaja para escribir en la tierra con sus dedos. Y abajándose, logra estar a la altura, o mejor, a la bajura de aquella mujer, que está tirada por el suelo y se encuentra abocada a una muerte inminente. Hay que imaginar la escena, Los escribas y fariseos erguidos, acusando y con las piedras en las manos dispuestos a lapidar. La mujer, en cambio, tirada por el suelo, enmarañados sus cabellos, afrontada y con el corazón profundamente angustiado. Y Jesús ha bajado hasta quedar a su nivel, escribiendo algo en el suelo silenciosamente. Nunca sabremos qué escribió Jesús, pero sí sabemos que algo escribió. Jesús nos da una parábola silenciosa que podríamos interpretar así. La ley de Dios está escrita en piedra, para que su recuerdo perdure por los siglos, porque es ley de vida. Pero los pecados de los hombres se escriben en el suelo de la misericordia de Dios, para que con la lluvia de su perdón o el viento de su compasión queden borrados de inmediato y para siempre. Sí, lo que se escribe en la tierra dura poco, basta un golpe de viento o un poco de lluvia para que se borre. Donde hay un corazón arrepentido y humillado, la misericordia de Dios borra los pecados. Así lo dice la Escritura, un corazón contrito y humillado, tú, Señor, no lo desprecias. Y también dice, en este pondré mis ojos, en el humilde y el abatido que se estremece ante mis palabras. Como los escribas y fariseos insisten, Jesús se incorpora y, puesto en pie como ellos, les mira y les dice, muy bien, cumplid la ley de Moisés. Y quien de entre vosotros esté libre de pecado, que le tire la primera piedra. Y dice el Evangelio que fueron marchándose uno tras otro, empezando por los más viejos, porque tal vez eran los que más tiempo habían tenido para pecar, aunque también eran los que más tiempo tenían o habían tenido para reconocer la misericordia de Dios. Pero no, ellos estaban dispuestos a condenar. Jesús transformó entonces la acusación hacia aquella mujer en un examen de conciencia para todos. Al final, quedan solos los dos, Jesús y la mujer. Y con la ternura propia del que comprende y ama, le pregunta, mujer, ¿nadie te ha condenado? Nadie, Señor, le responde. Yo tampoco te condeno, dice Jesús. Él, Jesús, que es el único realmente inocente, Él que es el único que en verdad está libre de todo pecado, Él que es el único que podría haberle tirado la primera piedra, no solo no lo hace, sino que le perdona y le libra de sus acusadores y de una muerte segura. Ese día se salvó una vida que no era inocente como la de Susana, es verdad, era pecadora, pero una vida que se encontró cara a cara con la misericordia de Dios en el rostro y las palabras del buen Jesús.
Solo Jesús puede perdonar todos los pecados, porque solo Él ha cargado con todos nuestros pecados. Al final Jesús le dice: anda, vete y en adelante no peques más. El Señor nos ama como somos, hermanos, pero no nos deja donde estamos. Él quiere que vivamos sin pecar, y si nos hemos encontrado con Él, y este encuentro ha salvado nuestra vida con su gran misericordia, es para que vivamos en Él, por Él y con Él una vida nueva. Porque el pecado destruye y mata. Cristo ha cargado con todos nuestros pecados, hermanos, para que nosotros, libres del pecado, vivamos para Él. Sus heridas nos han curado. Esto es lo que estamos ya muy prontos a celebrar en la próxima Pascua. Recemos ahora la oración del Papa y que Dios os bendiga a todos. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad, y estamos seguros que proveerás, para que como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos diga Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos, a través de la cruz, a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas, que estamos en la prueba, y libéranos de todo pecado. Oh Virgen gloriosa y bendita. Amén.